Bien, buenas noches con todos. Vamos a continuar con lo que son las sesiones del curso de redacción de documentos administrativos. En este caso, tenemos nosotros para conversar el día de hoy sobre lo que corresponde a un documento más y es el caso del informe. En el caso del informe también considerar, y lo mencionamos la sesión anterior, puede estar relacionado también con lo que es un memorando. Bien, puede estar relacionado también con lo que es el memorando. ¿En qué sentido? Muchas veces, cuando nosotros, mediante un memorando, somos requeridos de hacer un descargo o alguna actividad similar, mediante la cual se requiera, pues, poner algo en conocimiento, entonces, hemos visto en la sesión anterior que si me mandan un memorando, yo no puedo responder con un memorando también. La manera práctica en ese caso va a ser la respuesta mediante un informe, lo más usual. Bien, de ser otro el caso, habría que evaluar bien el escenario, pero mayormente un informe, ¿no? De repente una persona que no ha justificado inasistencias a su trabajo, le envían un memorando indicándole que tiene un plazo de 72 horas para realizar el descargo correspondiente. Caso contrario, se procederá de la manera administrativa adecuada. Entonces, es típico los plazos, 24 horas, 48, 72 horas, para emitir algún tipo de descargo, presentar algún tipo de información con respecto a algún determinado tema. Bien, entonces, memorando relacionado también con el informe. En este caso, aquí tener en cuenta, como todos los documentos, ¿no? Empezamos con lo que es una definición. Y en el caso del informe, hay que tener en cuenta que es un documento mediante el cual se realiza una exposición detallada sobre un determinado tema y su uso es de carácter interno. Muy bien, entonces al momento nosotros de indicar una exposición detallada, ¿ya? Esto implica, y en el siguiente párrafo lo tienen, miren por aquí dice, más no narrativo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es explicar un hecho de manera detallada, pero a la vez sintética, me refiero resumida, ¿ya? Y no vamos a entrar demasiado en lo que es una exposición de tipo narrativo. Por ejemplo, si a mí me han indicado que tengo un plazo de 72 horas para hacer mi descargo, puesto que se ha informado que he faltado en una semana 4 veces y no he justificado ni presentado algún documento, entonces al llegarme mi memorando en ese sentido, inmediatamente yo hago un informe, ¿no? Pero en el informe estuve mal de salud. Yo mismo, de repente, como trabajador, me olvidé de presentar. Tenía el documento, pero se me pasó presentarlo, imagínenlo, ¿no? Pues suele pasar en este caso. Presento mi informe, pero en el informe considero, ¿no? Eh, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a el memorando número recibido tal fecha, donde se dan al recurrente 72 horas para realizar un descargo con respecto a las inasistencias ocurridas durante la presente semana, respecto a lo cual informo lo siguiente. Bien, si yo estuve mal de salud, será suficiente con indicar de tal fecha a tal fecha se me indicó guardar reposo, está sustentado con el certificado médico tal. Ahora, eso es una idea de detalle, pero una idea de narración sería, el primer día de ese descanso, el recurrente tuvo que guardar cama, comprar pastillas, estar abrigado, tomar líquidos calientes, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, yo empezar a colocar ello dentro de un informe ya no es muy pertinente. Esa es la idea de no hacer narración. Si estuve mal de salud, suficiente. Si estuvo mal de salud,
se sustenta con el documento o con el certificado médico de número tantos que indica el diagnóstico y el tiempo de reposo para el recurrente, suficiente. Bien, entonces no nos vamos por ya contar a más especificidad los hechos, ¿no? Entonces, si bien se dice de manera detallada, pero hay que hacer un resumen y evitar narración. Bien, y de ello también depende esta parte que voy a encerrar aquí, que el informe debe considerar tres características, las estoy encerrando en un rectángulo de color verde, que son la objetividad, la veracidad y la precisión. Bien, esto significa, ¿no? Sobre todo por precisión, el memorando tenía precisión y ello te llevaba a una idea de brevedad. Pero aquí precisión, ¿por qué? Porque vamos directo al punto. Y en general todos los documentos abordan ello, ¿no? En este también vamos directo al punto, de manera sintetizada, mostrar también un detalle, no muy escueto tampoco, y evitando de la misma manera hacerlo muy extenso, ¿no? De repente, si es un informe simple, probablemente unas 2, 3 páginas puede estar bien. Si es un informe donde se requiere mayor detalle por elaboración de un proyecto, el informe seguirá siendo 2, 3 páginas y lo que va a aumentar, digamos, en un proyecto, tendrás que presentar un adjunto donde se analice dicho proyecto, por ejemplo. Entonces, si pueden ustedes notar la diferencia, ¿no? Un informe simple y un informe relacionado con proyecciones, tipo técnico. Bien, pero en ambos casos la precisión es necesaria. Yendo a la idea de precisión, ir directo al punto, cómo abordar un determinado problema. Bien, ahora también te menciona por aquí lo que es la objetividad y la veracidad. Creo que por veracidad podemos nosotros entender de acuerdo a la verdad, ¿no? Pero ahora también la parte de objetividad. ¿Cómo entenderían ustedes la objetividad dentro del informe? ¿Cómo entenderían ustedes la objetividad? A ver, ¿cómo entenderíamos la objetividad? ¿Qué les viene a la mente si decimos objetividad? Ya está, por ahí Víctor Hugo nos ayuda y nos dice algo real, ¿correcto? Está bien, es algo real, algo que se ajusta a lo que en realidad se está trabajando. Muy bien. Ya, también María Patricia dice ir al grano. Ya, en ese caso de ir al grano es la precisión. La motivación sería el asunto, pero la objetividad es basarse. Algo ha sucedido y nos enfocamos en lo real, en lo que justamente ha acontecido. Bien, es decir, no caer en criterios de falsedad. Y aquí ustedes pueden darse cuenta de algo, ¿no? Si nuestro informe tiene la característica de ser objetivo, entonces también hablamos aquí de que el informe cumple el criterio de veracidad. ¿Por qué razón? Porque nos estamos basando en lo que ha sucedido, en lo que ha pasado. Si nosotros empezamos a inventar, obviamente pues ese documento ya no tiene carácter de validez, más por el contrario, ¿no? Si hay alguna falsedad en lo que es documentación, eso puede ser pasible de una demanda, ¿no? Demanda por el delito de falsedad ideológica. Entonces ya ahí es mucho más cuidadoso todavía. Muy bien. Ahora, partiendo de ello, siguiente párrafo, bueno, aquí lo había detallado, ¿no? Descriptivo, detallado, más no narrativo, lo que se ha mencionado, y abarcando temas puntuales, ¿no? Todos los documentos en sí, primero hay que leer
el caso que se plantee para elaborar un documento y determinar cuál de ellos es el que puede ajustarse más a las características que nos puedan estar indicando. Bien, ahora, tienen aquí como siguiente punto lo que es la clasificación. Bien, tienen lo que es la clasificación. En un primer momento nos indica, considerando el factor tiempo. En clase anterior, con un documento distinto, se les mencionó también una clasificación y se les indicó que para poder tipificar podían existir varios factores. Por ejemplo, en el memorando podría ser, según la cantidad de destinatarios, un memorando simple o uno múltiple, ¿no? Dirigido a una persona o dirigido a dos o más personas, simple y múltiple respectivamente. En este caso, para nuestro informe, estamos aquí tocando lo que es el factor tiempo. Bien, tocando lo que es el factor tiempo. Y de acuerdo al factor tiempo, te menciona que el informe puede desarrollarse de dos maneras. Bien, en primera intención, un informe de corte ordinario, y también un informe de tipo extraordinario. En este caso, lo que hay que entender, ¿ya? Lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando hablamos de ordinario, miren, esto es preponderante. Presentación de forma periódica. El usuario, la persona sabe cuándo tiene que presentar ese informe. Quizás de manera diaria, de manera semanal, quincenal, mensual, anual, semestral, trimestral, ¿bien? De acuerdo a determinadas especificaciones, ¿no? Ahí se puede tener ciertos plazos, pero el detalle es, tú sabes cuándo tienes que presentar el informe, ¿bien? Por ejemplo, a veces cuando tenemos que validar nuestros pagos en algunas instituciones, cuando no es personal de planilla sobre todo, ¿no? Personal recibo por honorarios, por ejemplo, uno de los requisitos que a veces se solicita es la presentación del informe de actividades. Y eso es un informe mensual. ¿Para qué? Para motivos de pago. Bien, entonces sería un ejemplo ahí muy claro. ¿Cuándo tengo que presentar el informe? Mensualmente. ¿Para qué? Para que pueda viabilizarse mi pago, por ejemplo. O si no, mm, en un almacén, pónganse, ¿no? De una tienda. Usualmente una tienda, el stock que puede tener puede ser consumido de manera diaria, semanal, entonces pueden tener informes diarios. En el caso había algún producto que rápidamente ha salido a la venta, entonces se hace un informe correspondiente. O hay productos que no se han movido, se hace un informe en la semana para ver alguna decisión sobre ello, ¿no? Entonces, la intención, sabemos cuándo presentarlo. Bien. Y otro, aquí tienen lo que es el informe de tipo extraordinario. Este, básicamente, trabaja con casos especiales. Ello se motiva por algo inesperado. Si en el anterior, en el ordinario, yo sé cuándo eh, debo presentar, en este no sé cuándo. Puede ser en los trabajos, muchas veces nos cae la visita de control interno. Bien, al presentarse una visita de control interno, muchas veces, si hay alguna observación, inmediatamente se tiene que elaborar un informe, eh, en lo posible subsanando la observación que se haya hecho. Entonces, una visita puede ser programada. En algunos trabajos se tiene, a veces lo hacen cada 3 meses,
a veces a mitad de año, pero se sabe, entonces ahí sería ordinario. Pero cuando la visita es inopinada, entonces simplemente hay, como les digo, algún problema con algún expediente, carpeta o algún tipo de trámite o trabajo, e inmediatamente se debe subsanar. Y ello se hace mediante informes. Muy bien, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces yo no sabía que, o no lo tenía programado, sucedió la visita y lo tuve que elaborar. Eso es un hecho inesperado. Bien, quizás podría ser también un hecho inesperado, eh, un, un factor de la naturaleza. Y algunas veces en algunos lugares de nuestro país ha sucedido, ¿no? Que en periodo de lluvias muy intensas, algunas dependencias de el Poder Judicial, pues en sus locales se filtró la lluvia, malogrando algunos expedientes. Entonces, ¿ello qué involucra? Inmediatamente hacer un informe sobre cuáles son los expedientes que se han dañado. Pero eso es algo extraordinario. Nosotros no dependíamos de los desastres o eventos naturales. Entonces, también sería un ejemplo bueno para esta presentación. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si vamos bien hasta ahí, por favor, si se entiende la parte de las clases. ¿Sí? Me indican si se entiende la parte de las clases. Recuerden que esto está haciendo en base a qué? Factor tiempo, ordinario y extraordinario. Quizás nos pongamos a pensar, profesor, ¿y habrá otro tipo de clasificación? Sí, también puede haber otro tipo de clasificación. En estos dos casos, miren, un informe más allá de ordinario o extraordinario, eh, podríamos nosotros tener la siguiente idea. Simplemente es el informe, preséntelo y listo. Pero si nos han detectado algún problema con una carpeta, un expediente, algún tipo de trámite, entonces eso ya que motivaría, además de tu informe, eh, documentos adjuntos, bien, documentos adjuntos. Entonces ahí ya podría eso crecer en cantidad de páginas, ¿sí? Un informe sencillito sin adjuntos sería uno simple, pero a pesar de que yo le ponga de adjuntos 3, 4, 5 evidencias adicionales, todavía podríamos estar dentro de un informe simplecito. Bien, totalmente distinto, ya totalmente distinto a un caso como el siguiente. A ver, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Imaginen que ustedes son pues ingenieros y van a participar en una obra de edificación de un estadio para una municipalidad. Bien, obra para la edificación de un estadio para una municipalidad. Será un informe simple el que tendremos que elaborar en base a el lugar donde se va a elaborar, los materiales que habrá que trabajar, la cantidad de personas que estarán laborando también. ¿Será un informe simple, ustedes creen? ¿O requeriremos algo más grande? Y ya está. Ese sería un informe técnico, como indica Tania, ¿no? Yo no puedo, como una persona común y corriente, decir ya en una semana se elabora todo. No, ¿por qué? Si es un estadio, probablemente tengan que hacer un análisis de suelos, de repente ver cuántas tribunas les es factible elaborar, eh, qué materiales, tanto humanos como propiamente materiales de edificación necesitarán, cuánto tiempo, cuánto dinero. Entonces, ahí está la intención, ¿no? Puede ser un informe simple o un informe técnico, pero ya no me voy a la cantidad de adjuntos, ahí ojo. Más allá sea adjuntos hartos o poquitos, seguiría siendo el informe, pero vamos a la idea del trabajo que se realiza, ¿no? Si es todo un análisis, todo un proyecto, ese informe técnico necesariamente va a ser más voluminoso y necesariamente también participará un grupo de profesionales eh, muy específico, ¿no? Quizás ingenieros civiles, arquitectos, para obras me refiero, para otros ámbitos igualmente. Muy bien, entonces, para que se tenga en cuenta. ¿Listo? Ahora, como un ejemplo más también en lo que es un informe ordinario, en el caso de anual.
¿ya? Informe ordinario en el caso de anual. Muchas veces personas que desempeñan un cargo público deben al inicio de año presentar un informe con respecto a sus bienes. Esto implica si tienen propiedades, si tienen vehículos, cuál es su patrimonio, si en este caso pues tienen cónyuge, también datos del cónyuge a nivel de propiedades, ingresos, eh, domicilio en sí, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿para qué piden esa información, profesor, si sería privada? Muchas veces en el organismo público eso se solicita para ciertos controles, ¿no? De repente una persona que se proyectaba que en un año podría generar debido a su trabajo, no sé, unos 50.000 soles, de pronto ha terminado su trabajo, han evaluado a nivel también lo que es presupuesto y esa persona ha salido con 100.000 soles. Entonces ya eso es pasible de una investigación, ¿no? De 50.000 a 100.000 crecer así, hay una desfase. Entonces, si se dan cuenta, eh, es un tipo de forma para controlar, ¿no? Pero como les digo, funcionarios mayormente del ámbito estatal, ¿sí? Para evitar algunos problemas. Entonces, usualmente ese informe se presenta a inicios de año. Muy bien. El extraordinario, ya motivado por diferentes circunstancias, ¿no? Una visita de control interno, quizás un desastre natural, algo en ese tipo de trabajo. Muy bien. Ahora, en cuanto a su estructura, reiterando que todos los documentos tienen encabezamiento, cuerpo y el término o el cierre, ¿qué considera el encabezamiento para lo que es un informe? Membrete, del membrete ya les he también indicado en sesión anterior, se ubica mayormente en lo que es el encabezado de página del documento. Hablar encabezado de página es herramientas de Word netamente. Puede estar a la izquierda, a la derecha, al centro, ocupar toda la parte del encabezado de lo que es la propia página. Muy bien. Luego tienes el número correlativo. Al igual que se hizo en el memorando, se trabaja con un identificador, ¿no? Se trabaja con un identificador. Y en ese identificador, ¿qué se muestra? Por ejemplo, se muestra de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor en cuestión de conocimiento del organigrama de la empresa o la forma organizacional de la misma, número del año, antes de ello el número del documento, ¿no? Por ejemplo, a ver si más o menos recordamos aquí. Ya no le voy a poner todavía la palabra informe, que es lo que debería encabezar, pero vamos ya, digamos informe 001 2023, ¿sí? Número del documento, número del año. Luego, ahí vendrían lo que son las siglas, ¿bien? Y las siglas teniendo en cuenta organigrama de la empresa de mayor a menor, ¿sí? Para ello yo haría una flechita así, de mayor a menor. La que esté al final, ¿bien? La que esté al final nos va a indicar cuál es la dependencia, oficina, despacho de donde salió ese documento. Muy bien. Y bueno, no olvidar, pero creo que es un poco más obvio, la palabra informe antecediendo a lo que es en este caso ya el identificador. Muy bien. Luego les indica también lo que es el destinatario, considerando nombre y cargo de la persona. Aquí, cuando veamos esquema, cuando veamos modelo,
ustedes se van a poder dar cuenta de la semejanza a nivel estructura o planteamiento de lo que corresponde en este caso al encabezamiento de informe y memorando. ¿Ya? En un documento de ejemplo lo van a anotar como les indico, pero sí es necesario tanto nombre como el cargo de la persona. Luego también está el asunto, al igual que en otros documentos, debe ser el mismo, claro y preciso. Bien, y para finalizar lo que es el lugar y la fecha, que ya también sabemos cómo se realiza, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, coma, 4 de julio de 2023, punto. Muy bien, entonces eso, ya algunos detallitos. Puntualmente en estructura vamos a fijarnos qué es lo que esté marcando diferencia, sobre todo entre memorando e informe. Luego tienen también lo que es ya el cuerpo del informe, donde nos indica debe tener una suerte de fórmula de apertura, cómo vas a iniciar el documento. Y te menciona, suele comenzarse el informe con expresiones como, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle, una, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento, dos, cumplo con informar, tres. Ojo que estas son en primera intención algunas variantes, ¿bien? Pero podríamos nosotros también llevar a cabo algunas combinaciones. Por ejemplo, personalmente, yo combino las dos primeras de la siguiente manera. Bien, a ver, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted, coma, a fin de poner de su conocimiento y algo más ya relacionado con respecto al propio documento que se esté trabajando. Muy bien, es la combinación entre las dos primeras. Esta es de aquí. Pero, como les digo, ¿no? Esa es mi forma usual de cómo generar documentos. ¿Ya? Mi forma usual. Si ustedes deciden por la primera, la segunda, no hay problema. Profesor, y la tercera es un poquito más fría, si se dan cuenta. ¿Sí? El cumplo con informar. Es un poquito más directa. Puede ser típica quizás por la manera ciertamente más fría que se puede considerar en cuanto a emotividad de la propia expresión, parte de ejemplos en casuística castrense, militar, porque es más directo también, ¿correcto? Entonces podría ser un ejemplo donde encontrarlo. Bien, entonces ustedes pueden elegir entre cualquiera de las tres o así como yo, hacer una combinación que sea razonable. Es una entrada, ahí se nota la carga de cierto saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted, cierto saludo, y también vamos a informar literalmente el asunto que motiva el documento. Muy bien, considerar también que en el cuerpo, después de esta fórmula de apertura, se va a utilizar lo que es numeración. Bien, para poder mostrar cada uno de los puntos que son parte del informe a realizar. ¿Listo? Luego tienes una fórmula de cierre y dice, al finalizar el informe puede emplear la siguiente expresión y que también puede tener variantes. Es todo cuanto tengo que informar. Si gustamos, es todo cuanto informo a usted
Ese a usted puede ser reemplazado a su persona, o lo podrías también reemplazar a su despacho. Sería una variante. Otra variante es todo cuanto pongo de su conocimiento. Lo podría terminar ahí, o en este punto, quizás lo hayan visto, hacer un poquito más grande esa línea, indicando es todo cuanto informa usted para los fines que estime convenientes o para los fines que estime pertinentes. Podría ser también una variante, pero depende, modelos hay variados, como ya les he indicado, tenemos que ajustarnos si en una organización hay un modelo previo, excelente, hay que ajustarnos a ello. Caso contrario, podemos tener un poco más de libertad para colocar ciertas expresiones. Muy bien. Y finalmente tienen lo que es el término. En este término va a considerar la despedida y te indica, como en la mayoría de documentos, utilizar la palabra atentamente, pero recuerden ustedes, en el memorando se ha visto ello, atentamente, coma, ¿sí? Atentamente, coma. ¿Por qué? Porque separa la despedida de la firma. Bien, separa la despedida de la firma, que es justamente el punto siguiente, no firma, posfirma y sello. Con respecto a los sellos, ¿ya? Con respecto a los sellos, digamos, si este es el espacio para mi firma, ya, una firma, digamos, ¿dónde se coloca el sello? El sello se coloca siempre al lado izquierdo, ¿ya? El sello siempre se coloca al lado izquierdo. Ahora, puede pasar dependiendo también la forma de trabajar de un despacho u oficina. El asistente, la secretaria o la persona encargada de trabajar los documentos puede recibir la confianza del propio jefe o del superior en grado, quien le puede otorgar el uso de su sello. Entonces ya evitaríamos incluso en cuestión de diseño del documento armarle la línea para la firma y todo, ¿no? Simplemente dejamos el espacio, si lo revisa y le da su aprobación, sellamos o él mismo lo sella y lo firma, dependiendo ya eso en, en ámbito trámite documentario. Muy bien. Finalmente, lo que son también las iniciales, se ha mencionado, a ver, para que recuerden, utilizamos juego de mayúsculas, minúsculas, ¿ya? Yo podría colocar así, el superior en grado, y así la persona que lo asiste lo ayuda. Bien, entonces, a ver, si tuvieran alguna pregunta con respecto a las partes que estamos mostrando. A ver, Tania nos indica por ahí siglas de quien elabora el informe, ya. Incluso les podría mencionar cuando hacemos un identificador, me refiero al número, sea memorando, sea informe, a veces por cuestión de organización en el propio trabajo, uno puede adicionar alguna parte a lo que es el identificador. Bien, como que las iniciales de la propia persona que es el superior en grado. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que al momento de realizar el trámite documentario, esto ya sería labor de esta oficina, trámite documentario,
también catalogan, organizan los documentos a quién deben dirigirlos, ¿no? Al momento de dirigirlos a un despacho u oficina específicos, de repente un marcador que puede tener la persona que es parte de la oficina, ¿no? Revisa y nota las iniciales de su jefe en el identificador. Entonces, más rápido se da cuenta de lo que es suyo. Y donde no están esas iniciales, ese documento puede ser devuelto, pero como les digo, ¿en qué sentido? Sentido de organización. Bien, sentido de organización. ¿Es válido? Sí. ¿Es algo reglamentado, normado? Bueno, en ese caso no. Pero mientras ayude a lo que es la propia organización de trabajo, entonces es válido para poder eh, realizar un manejo más rápido de la documentación. Bien, Tania también nos dice, sello refiere a lo de visto bueno. Puede ser, pero más el sello, un visto bueno, digamos que sería algo así, ¿no? El visto bueno simplemente es con este identificador. Pero eso sería más que nada para una revisión, ¿no? De repente se ha elaborado el documento y ya quieren que sea tipeado tal cual se está mostrando. Eso es un visto bueno, ¿bien? Pero cuando hacemos idea de sello, literalmente el escudo de la institución, quizás el propio logotipo para el escudo de nuestro país, dependiendo. Muy bien. Y pueden haber más de un sello. A veces, cuando nosotros nos hacemos eh, elaborar un sello, ¿no? En este caso podría tener la parte del nombre de la persona, digamos, su nombre, su cargo, podría ser, y también un sello del logotipo de la institución al costado, por aquí. Entonces podrían ser dos sellos, pero creo que ahora el modelo de sellos también hace que un solo sellito puede tener nombre, el cargo y al lado izquierdo el logotipo de la institución u organización. Muy bien, pero manejar en este caso el sellito, como les comentaba también, muchas veces es criterio de parte de confianza del jefe con respecto a su asistente. Si le da esa potestad, normal, el asistente al momento de ya de tramitar, sella, y eso ya pasará pues a bandeja del jefe, para que pueda en este caso firmarlo y eso sea pues ya diligenciado. Muy bien. Esto de trámite documentario o de redacción de documentos, perdón, lleva necesariamente en algunos casos a hablar de trámite documentario. Bien, ahora vamos a mostrar el esquema. Miren el esquemita y aquí ustedes van a tratar de identificar alguna diferencia con el memorando. Bien, el membrete, no olviden centro, izquierda, derecha, no hay problema, es diseño. Tienen informe número para el número del documento, el año, lo que serán siglas, a asunto y fecha. Pregunto, ¿se parece este modelo o esta parte del esquemita, ¿no? ¿Se parece a la identificación que consta en un memorando? ¿Se parece o no se parece? A ver. Sí se parece, nos dicen Jefferson, ¿no? Sí se parece. Pero también algo le falta. A asunto fecha. Algo le falta. ¿Quién se da cuenta de qué le falta? ¿Qué le falta? A ver. A asunto fecha por ahora. Ya, dice quien manda, ¿no? En este caso es el D, haciendo referencia, falta el emisor, que usualmente está expresado con el D, ¿no? Y eso estaba por aquí. Ya con el A es al destinatario, pero aquí lo que está pues restante
justamente ese D. ¿Y por qué no lo ha colocado, profesor? En el memorando les indiqué, ¿no? A veces puede tener exactamente las cuatro partes, A, D, asunto y fecha, y eso se puede hacer extensivo a lo que es en este caso el informe. Si de repente por ahí no lo notamos, sea en memo, sea en informe, se asume con quién, se asume con la parte de la persona que firma, en la parte inferior, obviamente, ¿no? Entonces, no es que esté mal el que no lo haya puesto, no es que me lo haya olvidado, simplemente cuestión de formato, cuestión de modelo. Muy bien, puede ser en ambos los cuatro elementos, podemos prescindir del D, entendiendo que la parte del firmante, pues tranquilamente lo puede reemplazar. Bien, ahora, bueno, la linecita, eso también les vamos a enseñar ahora para realizarlo en Word, ¿ya? Muchas veces sea un documento relacionado informe o memorando, en este caso esta linecita puede ser muy típica. Algunas veces se desarrolla utilizando una forma, ¿bien? Algunas veces se desarrolla utilizando una forma. Se dibuja una línea, pero esa línea algunas veces en el entorno de Word se mueve y nos genera algunos problemas. Entonces, si lo hacemos con otros elementos un poquito más fijo, quizás les pueda funcionar también mejor. Bien, luego tienes aquí la fórmula de entrada. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Con esto podría ser suficiente y luego empezar lo que es el desglose ya en estos puntos, teniendo en cuenta un esquema numerado, ¿no? Me refiero, trabajaré punto uno, el punto 2, el punto 3. Y así sucesivamente con lo que es pues cada uno de los puntos que sean necesarios para la motivación del propio documento. Bien, luego fórmula de cierre es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime pertinentes. Bien, pueden ser variantes válidas. Continúa con el atentamente coma. Reitero, si te llama la atención todavía atentamente coma, recuerden que eso es perfectamente válido, toda vez que por uso ortográfico esto separa la despedida de la firma. Bien, despedida de lo que es la firma. Y tienes luego sellos al costado izquierdo, la firma y la posfirma. La firma es la rúbrica, la posfirma, en este caso le corresponde el nombre, debajo de repente el cargo, o si fuese de repente el nombre del DNI de la persona. Bien, las iniciales también ver si es necesario trabajarlas, ¿no? Pero mayúsculas el superior en grado y minúsculas el asistente que también participa en la elaboración del documento. Bien, ahora, algo que también a nivel de esquema también les podemos mencionar. De repente, soy trabajador que tiene que presentar, como les ponía un ejemplo al iniciar la sesión, tengo que presentar mi informe de actividades para validar lo que es mi propio pago, ¿no? Entonces, como solo soy yo el trabajador,
podría también colocarle solo la palabra informe y podría empezar a desglosar con los elementos que ustedes están observando. Bien, informe y directamente. O si no, informe de actividades, listo. Particularmente yo les puedo proponer también un ejemplo. En ese caso, ¿no? No tengo mucho el manejo de las siglas, profesor, entonces eh, de repente lo colocamos por informe y una manera personal de hacerle seguimientos, quizás. Si fue del mes de enero, informe 01-2023, mi primer pago. Si viene de febrero, le podría poner también informe 02-2023 y voy aumentando el correlativo de tal manera que si justifico 12 sueldos al mes, podría ser pues desde el informe 1 hasta el informe 12, pero eso sería en un criterio personal de trabajo, ¿bien? Criterio personal de trabajo. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta ese esquemito. Y ahora vamos a mostrar aquí ejemplos. En estos ejemplitos ustedes van a poder también juzgar, dar su parecer, notar que sería adecuado, tanto considerar adicional o no. Muy bien. Entonces, aquí tienen un modelo de membrete sencillo compuesto por una imagen y un texto. A continuación, tienen lo que es el identificador o el uso del correlativo. ¿Ya? La palabra informe, eso sí, tiene que estar en mayúsculas. Bien, la palabra informe tiene que estar en mayúsculas. Luego tenemos los datos a, asunto, fecha. Se puede dar también la validez de estos elementos que estén en mayúscula, a, asunto y fecha, podría ser, o si los dejamos en negrita y letra inicial mayúscula, no hay problema. Tienen lo que les mencionaba a nivel de los datos que se consideran para el destinatario, nombre y cargo, Carmen Galdos Terrazas, directora de la institución educativa particular universitaria. Asunto, ingresos, fiesta familiar y la fecha. Bien, desde aquí ya también cuadramos algunas ideas, como son el membrete y el cargo, ¿no? Directora de la IEP Universitario coordina. De repente aquí si hubiera un error, no sé, se me ocurre, se trabajó en base a un modelo, quizás un modelo de otra institución, y por omisión, pues olvidamos hacer una modificación. Podría ser. Bien, quizás, pero lo importante es siempre verificar que cuadre. Bien, ¿para qué? Para que el documento tenga mayor uniformidad también. Luego tienes el cuerpo, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento. Y algo que puede ser bueno cuando hay una motivación como la existe, ¿no? En los documentos, se puede hacer partícipe aquí. Si ustedes se fijan, la motivación era ingresos, fiesta familiar, ¿no? Entonces, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, coma, con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar de nuestra institución. Eso es el asunto, o parte de él. Muy bien. Entonces, armo una cadenita relacionada con mi asunto y que la parte inicial de lo que es el informe ya también le dé un contexto, ¿no? Va a informar algo, sí, pero también se le está indicando con respecto a qué, ¿ya? También se le está indicando con respecto a qué. Y luego una comita y dice lo siguiente. Tengo aquí una tabla
con dos cabeceras, en este caso para la venta total, bien, venta total y el total, ¿no? O la venta y el total, perdón. En la venta la descripción, rubro y un total de ingresos que se puede haber obtenido. Luego también hay una línea de totales, la generalización, ¿ya? Línea de totales, la generalización. Y tenemos después lo que es un párrafo texto. Muy bien. En este caso, te dice, asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con los tickets correspondientes, los mismos que obran también en la subdirección de la institución, habiendo sido entregados al terminar la actividad con el respectivo cuadre de caja por los docentes encargados de cada comisión. Bien, entonces, de repente, profesor, usted ha mencionado que debe ser una numeración, pero en este caso, por las cantidades y por una distribución quizás más sencilla al momento de trabajar, se puede preferir usar una tabla y de todas maneras darle algún tipo de explicación. El siguiente párrafo es netamente explicación, ¿bien? Pero explicación en general para este total de ingresos. Podríamos nosotros indicarles aquí, es un solo párrafo, pero podríamos dividirlo después de revisión con el contador. Podríamos empezar a numerar aquí. Incluso colocarle antes de esta tablita un primer punto. Punto 1. Se detalla el resumen de las ventas por comisión realizadas en la fiesta familiar de la institución y el total obtenido. El punto 1. Punto 2. Pongo en su conocimiento que el dinero está en la propia institución a espera de revisión del contador. Y un punto 3 aquí. Podríamos dividirlo. Entonces, ustedes miran un modelo con una tablita, pero reitero, intención de la tablita, ¿ya? Intención de la tablita, un poquito más de trabajo rápido, ¿bien? Un poquito más de trabajo rápido. Muy bien, pero es adaptable este modelito a una numeración, ¿sí? Ahora, ese es un cambio que yo les propongo. A ver, ustedes, ¿qué cambio también le podrían adicionar? Y ya. Miren, Tania nos dice, se puede poner referencia en sí y en el memorando, si no me equivoco, también hubo la misma interrogante, ¿no? Respondemos en el mismo sentido. Informe o memorando no son necesarios así tal cual en estructura de funcionar con referencia, pero si se tiene alguna relación con algún documento o tema en específico, eso se puede denotar en el propio cuerpo del documento. Bien, se puede denotar en el propio cuerpo del documento. ¿Correcto? ¿En qué sentido, profesor? En el cuerpo. Algo más o menos así. Cuando yo le coloco, informo o pongo de su conocimiento respecto a los ingresos obtenidos de la fiesta familiar de nuestra institución. A eso me refiero, a eso me voy. En el propio cuerpo podemos aprovechar y utilizar alguna referencia explícita para lo que quisiéramos ahondar, pero así tal cual referencia en la parte superior para identificación no es común. Muy bien.
Quien más maneja ello, en este caso es un oficio, ¿ya? Quien más maneja ello por estructura, forma de diseño, es un oficio. Bien, ahora, miren, tengo por aquí también lo que es, bueno, la firmita, están las iniciales, ¿no? Recuerden que si hay iniciales, debe concordar Alfredo González Carranza, y eso lo tengo también en el detalle por aquí. AGC, Alfredo González Carranza, MA, ¿no? Ese MA puede ser Mario Álvarez Aguilar, pero en sí, y se reitera, la intención no está dentro del documento, pero es la persona que contribuye también en la elaboración del mismo elemento, ¿no? Del archivo propiamente dicho. Bien, ahora tenemos un segundo modelito, miren, este un poco más corto, si yo les reduzco un poco el zoom, ¿ya? Trato de abarcar cantidad de la página, ¿sí? Pero es un poquito más sucinto en el propio cuerpo, pero sigue dependiendo de una tabla, ¿ya? Tienen el membrete, tienen el identificador, reitero, la palabra informe, siempre en mayúsculas, tienes la parte de la, está dirigido al doctor Guido Torres Ponce, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esto hay que ligarlo también con las siglas, ¿no? Dice UPSP, EPLL, DIR. ¿De dónde sale UPSP? Universidad Privada San Petersburgo. ¿De dónde sale EPLL? Miren aquí. Tienes Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Es lo que apunta este EPLL. Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, ¿no? Ahora, ¿quién lo dirige? DIR, dirección. Entonces vamos a ver en el remitente, parte de abajo, debe cuadrar ello, ¿no? A ver, si bajo un poquito, miren, dice licenciada Carolina Torres Endara, directora. Bien, entonces ahí está identificado el DIR, perdón. De mayor a menor, desde la dirección de esta escuela salió ese documento, ¿no? Desde la dirección de esta escuela salió ese documento. Ahora, el asunto dice ayudantías de cátedra, la fecha no hay problema, la linecita, como les he indicado, lo vamos con una tablita a realizar más sencillo. Y también te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que durante el año 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación, y tienen una tablita, ¿no? Datos del alumno, su código, en qué curso, y se ha emitido una constancia. Cierre, es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, depende modelo, atentamente, la firma y posfirma. Bien, profesor, no hay numeración. Podríamos haber dividido esta tabla, punto 1, datos de Ramos de Arcelina, punto 2, datos de Valencia Lope Abel. Pero la tablita puede ser, como les digo, un poco más organizada, más sencilla también para dedicarnos solo a colocar datos. Muy bien. Y bueno, algo aquí que va a llamar la atención, además de las iniciales, parte de lo que es distribución. Este con copia. Bien, este con copia. cc. Dos puntitos, archivo. Bien.
Ahora, aquí depende, ¿no? Este documento con motivación a enviarse también a lo que es para el archivo, podría ser no solo en este documento, sino extensivo, formas de trabajo con copia. Si son varias dependencias, se coloca uno debajo de otro tratando de que estén a la misma altura. Por ejemplo, pudiera ser así. O si no, podríamos colocar uno al lado de otro, separado por comas. Así. Depende eso también modelos. ¿Ya? Depende modelos. Bien. Entonces son dos modelitos que tenemos. Les indicaba el informe técnico, de repente dos, tres hojitas y después todo lo que necesite de adjuntos, ¿no? Después todo lo que necesite de adjuntos. Muy bien. Hasta ahí, si tuviéramos alguna pregunta con respecto a este documento, por favor, a ver, del informe o a sus modelitos. A ver, dice Tania, no es necesario las siglas de los nombres del que emiten la numeración correlativo. Ya, esa codificación, como les indico, es más un despacho, una oficina lo puede asumir. ¿Para qué? A veces te llegan documentos que no son de tu despacho. Si no nos damos cuenta a tiempo, ya le hacemos un proveído de repente y perdemos tiempo. Al final buscamos, no está el documento, resulta siendo de otra oficina, otro despacho. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que manejar con cuidado la documentación. Por eso, de repente, para esto identificarlo como también que es mío, no sé, yo le podría colocar después de dir, por ejemplo, guión CTE. Pero como les digo, ello ya es algo muy particular de un despacho, no es algo que se deba generalizar para todas las oficinas, despachos, dependencias, pero la intención, ¿cuál es? La intención básicamente es organización, reconocimiento de los documentos que en realidad pues son tuyos. Muy bien, en ese sentido el agregado, ¿ya? En ese sentido el agregado. Bien, de repente quizás poco típico en memorando, en informe, pero es una idea para que ustedes también la pudieran considerar. Muy bien, ahora, si estamos bien en este documento, vamos a ir a un Word y realizar, ¿ya? Vamos a realizar sobre todo esta parte superior, ¿ya? Esa parte superior. Se relaciona tanto con el memorando como con el informe. ¿Cuál va a ser la intencionalidad en la forma que se les va a proponer? Fijarse en lo que es a asunto fecha, los puntitos, que guarden simetría. En algunos modelos simplemente todo lo colocan seguidito y al momento de revisar también la presentación como que no queda muy bien. ¿Eh? Entonces, no colocar los puntitos seguiditos, sino tratar de que aparezcan así, a la misma altura. Bien, podría, si yo tengo conocimientos de Word, realizarlo con solo tabulaciones, o si no, en una tablita también eso puede ser más sencillo.
Entonces, me voy a mi Word, ya, me voy a mi Word y me voy a dirigir en este caso a la ficha insertar, ya, me voy a dirigir a la ficha insertar. Dentro de la ficha insertar, vamos a trabajar aquí con el grupo tablas, ya, vamos a trabajar con el grupo tablas. Dentro de la opción de tabla y le voy a decir, a ver, antes de, voy a colocar aquí de manera genérica la palabra informe y ahora sí le voy a poner una tabla, 4 cuadraditos hacia abajo, jalas 3 hacia tu derecha. Bien, 4 hacia abajo, 3 hacia tu derecha. Para trabajarlo ya como una tablita. Bien, ahora si voy pensando, a ver, eran 4 3, ¿no? Se me fue un hito. 4 y 3, ya está. ¿Qué necesito? Necesito el A o el para, como ustedes lo quieran utilizar. De repente el D, el asunto y la fecha. A, D, asunto, fecha. Si quieres trabajar solamente con 3, insertarías pues 3 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia tu lado derecho. Luego en la segunda columna, aquí mira, voy a colocar los puntitos. ¿Ya? Segunda columna, colocamos los puntitos. Profesor, pero muy grande el espacio de AD asunto fecha en el ancho, igualmente muy grande el espacio de los puntitos. Eso se puede arreglar de manera sencilla solamente con el uso de la propia tabla. Bien, ¿de qué manera? A ver, mira, pueden darse cuenta ustedes de la medianía entre dos columnas. Bien, medianía entre dos columnas. Yo me voy a acercar a esa zona y se van a dar cuenta, mi puntero del mouse va a ser algo así, como que doble línea o barrita vertical y va a tener dos flechitas hacia los costados. Bien, dos flechitas hacia los costados. Cuando ubique el puntero, miren, voy al medio y le doy doble clic izquierdo. Bien, doble clic izquierdo. Si a la primera le das doble clic izquierdo no te responde, prueba una vez más. ¿Ya? De repente no estamos apuntando exactamente a la medianía entre dos columnas. Lo mismo voy a hacer aquí, mira, medianía entre dos columnas, doble clic. Y eso se ajusta más rápido. Bien, eso se ajusta más rápido. ¿Listo? A ver, me indican por favor si hasta ahí va caminando bien. Ya, me indican si hasta ahí va caminando bien. Ya con la tablita al momento de llenar algún modelo, simplemente llenar datos. Lo importante es no estar reemplazando tampoco dato tras dato, pero ese es un adicional que podríamos mencionarles uso de plantillas en Word para que tengas el modelo
datos o espacios que completar, que esté pues vacío, y también el trabajo se reduzca poco más. Muy bien. A ver, estamos hasta ahí, no estamos. Me indican, por favor. Básicamente con la tablita 4 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia la derecha. Bien. A ver, si está bien. Ahora miren, le voy a reducir nuevamente el zoom. Voy a dar clic fuera en parte blanca de mi página. Clic fuera en alguna parte blanca. Y ahora se van a fijar, miren, esto es muy chiquito para datos, pero tienes más o menos espacio hasta aquí. Altura casi del final de lo que es la regla parte blanca. Es más o menos hasta el punto 15. Entonces me voy a ubicar por el lado derecho de mi tablita y voy a jalar tentativamente. Se va a desaparecer por momento el identificador numérico de regla. Tú das un clic en cualquier parte de la página, ¿ya? Clic en cualquier parte de la página y simplemente arrastramos. Para que no quede esto tampoco muy pegadito, muy chiquito. Ya con ese espacio es más que suficiente para colocar datos. Bien, probablemente se van a poner a pensar, pero profesor, en el documento no hay tabla. Por ahora se notan los datos, pero la tabla no está. Hay que hacer todavía algo más. ¿Ya? Voy a seleccionar la columna de los puntitos, puedes hacer un arrastre y puedes entrar. Desde inicio el centrado. Puedes coger estos dos, esas dos columnas y darle negrita también. ¿Listo? A ver, me indican por favor si estamos bien, si me están siguiendo en la elaboración de esta tablita. Ya está Rocío, muy bien. Obviamente la palabra informe tendrá que estar centrada y tener pues algunos elementos más, ¿no? Como se les ha mencionado, el informe número, digamos que le voy a poner 001-2023 y le voy a dejar ahí espacio para lo que sean siglas. Bien, muy bien Rosa Viviana. ¿Qué es lo que me va a faltar arreglar aquí? Solo centré los puntitos, tanto a los puntitos como a los rótulos les puse negrita. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a faltar? Bueno, el tamaño y tipo de fuente, ¿no? Entonces, vamos a arreglar esto presionando control y la letra E. Ya, vamos a presionar control letra E para seleccionar todo el documento. Le voy a cambiar aquí la fuente. A ver, Times New Roman. Coloco Team. Ya está. Y le voy a aumentar aquí a la fuente tamaño 12. Suficiente.
Bien, ahora solamente ubicarme en alguna celda o en algún casillero de mi tablita, ¿ya? Solamente ubicarme en alguna celda o casillero de mi tablita, cualquier celda. ¿Para qué? Mira, para anotar en la parte superior cinta de opciones la ocurrencia de las fichas o pestañas, como lo tengamos distribuido, disposición o presentación y diseño de tabla. A ver, ubiquémonos en su tabla y fíjense en esas dos pestañitas, por favor. Bien, yo lo tengo como fichas, es una versión de Office más reciente. Si ustedes tienen encima de estas dos herramientas de tabla, no se preocupen, es simplemente versión también de Office, pero es una versión anterior. No es que está mal, igual podemos trabajar. Entonces buscamos diseño de tabla y también disposición o presentación. ¿Cuál de las dos para el modelo en sí que vamos a hacer? Vamos por disposición o presentación. Como lo hicimos también en algún detallito para la elaboración de la tabla de firmas en el memorial, disposición o presentación. Y van a dar aquí, mediante el grupo alineación, uno de los penúltimos grupos, vamos a alineación y vamos a buscar márgenes de celda. Bien, alineación, márgenes de celda. Y le voy a cambiar, miren, superior e inferior. A ver, solamente le vamos a dar 0.15 superior e inferior. Ya, 0.15 superior e inferior. Si acepto, ya la hago crecer un poquito mi tabla a lo alto, ya no se nos da tan apretada. Y si se fueren a llenar datos, miren, por ejemplo, yo le coloco José María Argüelles Torres, digamos, colaborador del área de marketing. Al dar un enter, se pueden fijar sin mayor problema, ya, sin mayor problema, aperturo una línea adicional, bien, aperturo una línea adicional y no tengo que estar pensando en alineación con respecto al elemento anterior. Me refiero a esta zona. Tú puedes dar un enter más y todo va a quedar parejito, a la misma altura. Es lo mismo que los puntitos ahora están a la misma altura. Bien, a eso nos vamos. Entonces, al momento de llenar, va a ser mucho más simple. Bien, ahora, si vamos bien, mira, yo estoy en cualquier celda, me voy a ir a la ficha inicio y en la ficha inicio voy a buscar el grupo párrafo y voy a utilizar la opción del cuadradito dividido en cuatro. Bien, voy a utilizar la opción del cuadradito dividido en cuatro.
Una vez que tenga ya el cuadradito dividido en 4, mira, le voy a poner aquí flechita y le voy a decir sin borde. Diferente a otros pasos, ya, profesor, le puso sin borde, pero le afectó una parte. Bien, entonces voy a fijarme en este puntero tipo cruz, ¿ya? Puntero tipo cruz, parte superior izquierda de la tabla, y le doy un clic para seleccionar la tabla rápidamente. Caso contrario, haces un arrastre y seleccionas todo. Vuelves al borde y completamos ahora sí sin borde. Listo. Ya está solamente esperando que tú le puedas colocar datos. Bien, entonces seleccionamos para que no nos falle mucho la tabla completa, esquina superior lado izquierdo, punterito tipo cruz, o si no manualmente, haces un arrastre que cubra todas las celditas, inicio dentro de lo que es el grupo párrafo, los bordes, y le dices sin borde. Bien, pero profesor, ¿y la línea que usted ha mencionado? La línea que debe ir aquí, esa línea va a salir mucho más rápido, mira, si ustedes seleccionan la última línea justamente, la de fecha. Bien, si seleccionan la última línea de fecha. Se dirigen por los bordes, en inicio, los bordes, y le pueden colocar el borde inferior. Debajo de la tabla un par de enters, listo. Ya con ello evitamos mucho problema, esa lineecita es un borde de la propia tabla. Bien, entonces seleccionamos la última línea, en inicio el cuadradito y le decimos borde inferior. Bien, borde inferior. Bien, de repente, profesor, yo he visto que en algunos casos es una linecita como que un poco más diseñada. Se puede, pero es un poco más de paso. Seleccionando la parte de fecha, dos puntitos en los bordes, al final tienes una opción de bordes y sombreado. ¿Ya? Bordes y sombreado. Aquí verificamos que esté seleccionado personalizado. Vamos a verificar un estilo, es modelo de línea, luego el color y luego el ancho. Y para aplicación vamos a dar clic en este botón que afecta a la parte inferior. Bien, entonces por ejemplo voy a buscar una línea un poco más diseñada, esta de aquí, color negro y el ancho le voy a poner de 2 1/4. ¿Dónde lo aplico? En la parte de abajo se quitó, le voy a dar un clic adicional para que me reemplace por ese nuevo modelo. Entonces, bordes, bordes y sombreado, queda personalizado, elegimos un estilo, color negro, ancho más pequeño 2 1/4 y con el botoncito 1 2 le damos un clic la primera vez para quitar y la segunda vez para asignar de acuerdo a lo que tenemos. Si le indico aceptar, miren ustedes, ¿no? Ahí está la cabecera con ese tipo de línea más diseñada. ¿Sí? Ahí está mi cabecera con ese tipo de línea poco más diseñada. Bien, a ver si me dejo entender, me indican por favor. Correcto, Melissa, muy bien.
Ya está. Rosa, excelente. Muy bien. Violeta, Rocío, muy bien. Ya con ello, directamente empezaría lo que es el propio cuerpo, que es un poquito más sencillo con la numeración, pero esto es extensible, reitero aquí, al memorando. Si deseo eliminar una fila, profesor, el D, no hay problema. Te ubicas en la propia celdita, puedes seleccionar primero, clic derecho, y aquí tienes también opción de eliminar. ¿Sí? Si le digo eliminar celdas, en este caso sería toda la fila. ¿Ya? Eliminar toda la fila. Sin ningún problema, eso se puede modificar. Bien, sin ningún problema, eso se puede modificar. ¿Listo? Entonces, si desean, pueden guardar ese modelito para asumir o adoptar una forma de trabajo en cuanto cabecera para memorando, cabecera para informe. Como han podido observar, manejo de tablas, reducimos un poquito el trabajo también con la cuestión de la colocación de una linecita. Bien, listo. Entonces, si tuvieran alguna consulta final, a ver, para poder absolverla, si tuvieran alguna consulta final. Bien, entonces, no habiendo consultas por el día de hoy, vamos a llegar hasta ese punto. Es un documento adicional que tenemos. Por ahora ya te conocen solicitud, memorial, memorando e informe, ¿no? Posteriormente ya completaremos también en las siguientes dos sesiones con lo que es el oficio y también la carta comercial. Bien, entonces agradecer su participación y nos